La idea errónea de la existencia de una enfermedad conocida como histeria femenina ha prevalecido por más de 4000 años. Pero fue durante la época victoriana cuando mayor atención se le prestó a esta supuesta patología, la cual creían que únicamente afectaba a las damas, principalmente de la alta sociedad, ya que los médicos solían atribuir su existencia al simple hecho de tener útero. Pero lo más curioso fueron las disparatadas teorías que se tenían sobre esta afección, y peor aún, los tratamientos que aplicaron. De hecho, uno de estos tratamientos dio origen al vibrador, ya que creían que produciendo un orgasmo en la mujer, ésta se curaría. Durante la Edad Media, las mujeres eran infravaloradas y consideradas como las causantes de los males sociales. Además, debían ser obedientes y sumisas con sus esposos. Era común que los médicos diagnosticaran que las mujeres sufrían de histeria, un supuesto problema de salud que explicaba cualquier comportamiento o síntoma que hiciera sentir incómodo a su esposo. De hecho, cualquier comportamiento que no se considerara aceptable se tomaba por histeria y la mujer necesitaba ser tratada. No obstante, esta curiosa enfermedad, que se creía que solo afectaba a las mujeres, no fue descubierta por los médicos de la era victoriana. Ya en el antiguo Egipto, se pensaba que los trastornos histéricos se debían al movimiento espontáneo del útero dentro del cuerpo de la mujer. El tratamiento consistía en exponer a la mujer a distintos olores. Por ejemplo, colocar cerca de su boca y nariz un objeto con olor fuerte y desagradable, y cerca de su vagina otro con olor suave y agradable, o viceversa. Los médicos egipcios creían que la exposición a distintos olores ayudaba a que el útero se colocara en su posición adecuada. La histeria también fue objeto de estudio en la antigua Grecia. De hecho, Hipócrates, uno de los más prestigiosos médicos de la antigua Grecia, utilizó por primera vez la palabra histeria para describir esta supuesta enfermedad femenina. El término de histeria se deriva de histera, la raíz de la palabra útero en griego. Hipócrates pensaba que la histeria era causada por una actividad anormal del útero dentro del cuerpo. Aseguraba que si la mujer no tenía relaciones sexuales de forma periódica, en el interior de su cuerpo quedaba atrapado un fluido venenoso que no podía ser liberado. Otros filósofos, como Aristóteles, creían que el útero de la mujer que no tiene relaciones sexuales podía causar una propagación de vapores tóxicos en su cuerpo, lo que provocaba los distintos síntomas de la histeria, como el mal humor. El tratamiento recomendado era mantener relaciones sexuales, así como colocar distintos olores cerca de la nariz y la vagina, tal como lo recomendaban los antiguos egipcios. Durante siglos se creía que las mujeres eran proclives a sufrir trastornos emocionales debido a su naturaleza frágil y sensible. Esta creencia se intensificó durante la época victoriana. Se pensaba que la moderna vida urbana, con todo ese caos y ruido, afectaba en forma negativa a las mujeres, causándoles histeria. Los síntomas de esta supuesta patología eran muy variados. Desde emociones excesivas, aumento o disminución del deseo sexual, ansiedad e insomnio, hasta dolores de pecho, parálisis, espasmos o convulsiones. Incluso era muy común que la epilepsia fuese diagnosticada como histeria. La histeria se convirtió en una epidemia silenciosa que afectaba a una gran cantidad de mujeres en Europa y América. Muchos médicos de esta época se especializaban en enfermedades femeninas y brindaban diversos tratamientos para la histeria. Algunos de estos tratamientos eran realmente originales. Como se pensaba que la histeria era causada por el desequilibrio de los fluidos y humores del organismo femenino, la cura era equilibrarlos adecuadamente. Para ello, se diseñó el columpio giratorio, una silla que giraba a alta velocidad, capaz de reorganizar los fluidos cerebrales de la mujer. En la década de 1850, Silas Weir Mitchell ideó la cura del reposo para la histeria, la cual implicaba reposo en cama y abstención total de cualquier actividad física e intelectual. Pierre Janet, neuropsiquiatra francés,
aseguraba que la histeria era resultado de la percepción distorsionada que tenía la mujer de sus enfermedades físicas. Este reputado neuropsiquiatra pensaba que la histeria era una enfermedad nerviosa que ocasionaba una disociación de la conciencia, que generalmente se caracterizaba por presentar síntomas como el sonambulismo, las convulsiones involuntarias y el surgimiento de dobles personalidades. Durante gran parte de la época victoriana, los médicos y neuropsiquiatras aseguraban que había una conexión entre la sexualidad femenina y la histeria. A medida que las tasas de alfabetización de la mujer aumentaban, los médicos aseguraban que aumentaban los casos de histeria debido a los comportamientos peligrosos asumidos por las mujeres, como estudiar y trabajar fuera de casa. Se argumentaba infamemente que los problemas genitales causaban problemas psicológicos en las mujeres, principalmente la histeria. Por ejemplo, el psiquiatra canadiense Richard Buck extirpaba el útero mediante una histerectomía para curar a sus pacientes femeninas de enfermedades mentales como la histeria. Sin embargo, no todos los tratamientos eran tan crueles e invasivos. Muchos médicos recetaban masajes pélvicos para curar, o al menos calmar, los síntomas de la histeria. Los médicos aseguraban que la estimulación del clítoris mediante masajes pélvicos reducía en forma eficaz los síntomas de la histeria. En la época victoriana, se creía que solo la penetración vaginal estimulaba sexualmente a las mujeres. Igualmente, se pensaba que la masturbación era dañina, debido a que causaba diversas enfermedades a la mujer, entre ellas el cáncer de útero. Se creía que si la paciente sentía alivio durante el masaje pélvico y se sonrojaba, había experimentado un paroxismo histérico. Lo que ahora sabemos es un orgasmo, lo cual significaba que el tratamiento había sido exitoso y la mujer se había aliviado temporalmente de los síntomas de la histeria. Era común que las mujeres asistieran a la consulta médica para que les aplicaran un masaje pélvico. Incluso, sus maridos las enviaban a ver al médico de forma periódica para controlar de forma efectiva cualquier síntoma de histeria. Por ser la cúspide de la revolución industrial, la época victoriana fue propicia para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Durante este periodo se crearon una gran variedad de equipos y herramientas para facilitar las labores en todos los campos, incluida la medicina. Para el tratamiento de la histeria, se crearon los aparatos de hidroterapia. Esta terapia consistía en lanzar un poderoso chorro de agua a la parte interna de los muslos y los genitales del paciente. Los médicos de aquella época afirmaban que la ducha pélvica causaba en la mujer el paroxismo histérico en menos de 4 minutos, aliviando los síntomas de la histeria. Según relatos, la mayor parte de las mujeres salían del tratamiento de hidroterapia pélvica sintiendo un alivio extremo de la histeria y se sentían como si hubiesen bebido champán. Para recibir dicho tratamiento, las mujeres acudían a las casas de baños y spas que había en las principales ciudades europeas. El manual de Merck, importante referencia médica de aquella época, recomendaba el masaje pélvico y genital como el tratamiento más indicado para la histeria, por tener efectos muy positivos. Los médicos solían tratar los síntomas de histeria de las pacientes femeninas estimulando manualmente sus genitales. Para facilitar esta labor y dar descanso a los dedos y muñecas de los médicos, se ideó un peculiar aparato electromecánico que permitía a los doctores tratar a sus pacientes con histeria sin ningún esfuerzo. Estamos hablando de los vibradores. Tras acudir con el médico y que éste generara el paroxismo histérico, las mujeres salían aliviadas de la consulta. Fue tal el éxito de estos aparatos que la producción de vibradores aumentó en gran manera a finales del siglo XIX. Uno de los primeros vibradores para su uso médico fue diseñado y patentado por George Taylor en 1869. El Manipulator consistía en una mesa acolchada con un orificio, a través del cual una esfera vibratoria masajeaba los genitales de la paciente. Era un aparato costoso que funcionaba con carbón, pero fue popular en los grandes consultorios médicos y spas de la época. A principios de la década de 1880, se patentó el primer vibrador portátil a batería. Su creador fue el médico Mortimer Granville.
Para la década de 1900, los vibradores se anunciaban en diversas revistas, algunos de ellos accionados por electricidad, presión de aire, motor de gas, pedal o turbina de agua. Además, se anunciaban como electrodomésticos que las mujeres podían utilizar. Los vibradores se inventaron y lanzaron al mercado antes que las aspiradoras o las planchas, y figuraban como electrodomésticos primordiales. Sigmund Freud, fundador de la teoría del psicoanálisis, se interesó también por el estudio de la histeria. Tras seguir varios casos, llegó a la conclusión que la histeria era causada por la transformación de problemas psicológicos en síntomas físicos, frecuentemente con un elemento de supresión erótica. Freud investigó los aspectos psicológicos de la histeria y llegó a la conclusión que los hombres también podían sufrir de histeria. Creó el término conversión histérica para hacer referencia a la forma en que los traumas o recuerdos desagradables se manifestaban y se convertían en síntomas físicos. Gracias a los avances de las ciencias médicas, se realizaron nuevas investigaciones y tratamientos innovadores para el tratamiento de la histeria, que en 1980 fue eliminada oficialmente como patología del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. En su lugar, se incluyó el diagnóstico de trastorno de conversión. Lo mejor de todo es que no se menciona el útero como su causa principal. Si te interesa conocer más sobre la medicina y la vida en la era victoriana y otras épocas, échale un vistazo a estos videos recomendados. No te olvides de regalarnos un me gusta, suscribirte para descubrir más curiosidades históricas y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos nuevo contenido.